Hola a todos, estamos en Así Aconteció y vamos a continuar dándole un vistazo al universo con un invitado especial que tenemos hoy, muy macabro, Adolfo Hitler. Y hoy vamos a comenzar y vamos a descubrir por qué él se convirtió en la marioneta de Satanás. Así que comencemos. La Biblia que dice que la gente que no está con Dios está contra Dios. Así que hay una escritura en Juan 8:44 que dice que los que no están con Dios, o sea, como Hitler, están con su padre el diablo y los deseos de su padre, o sea, del diablo, quieren hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. De lo suyo habla y habla siempre de mentira, porque él es padre de mentira. Esto fue lo que hizo Hitler y que aprovechó Satanás. Satanás aprovechó que encontró un candidato, pero perfecto. No quiere decir que Hitler haya nacido cuando era niño o era bebé, haya nacido como un demonio, no, ni que cuando murió se convirtió en un demonio, no. Nació niño y murió hombre, lleno de demonios cuando murió, eso sí, pero no perdió su condición de hombre. Satanás siempre ha deseado ocupar el lugar del hombre. Cuando vio que lo que yo les contaba en Génesis, que cuando vio que todo lo que se estaba haciendo, como que se está preparando esta gran fiesta y este planeta y todas las cosas eran para el hombre, ¿y quién es ese? Para que él tenga misericordia. Siempre ha querido tomar el papel del hombre. Puede que reconozca a Dios, pero no reconoce a Jesús. O sea que el primer anticristo que de verdad existe en el universo es Satanás. Él ha estado siempre en contra de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo se volvió hombre y a través de él hubo una salida de escape. Y Satanás detesta eso. Así que Satanás cogió a Hitler y todo se dio porque no solamente porque tenía cualidades, le usó las cualidades, eso sí, que sabía hablar en público, que tenía dominio de las masas, que sabía dirigir, y todo eso él lo cogió y lo torció. Pero nunca se puede confiar en él porque ni siquiera él lo trató bien. Vamos a ver en este desarrollo de esta historia. ¿Qué quería lograr Satanás y Hitler con sus proyectos que tenía? Lo primero que quería era que se creara un odio así antisemita completo, que se odiara a los judíos a como diera lugar. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos son el pueblo escogido de Dios. Uno también tiene entrada a Dios, pero porque pues ya sabemos que Jesucristo vino a darnos esa entrada, ¿no? Pero ellos inicialmente era el pueblo escogido de Dios. También quería implementar una visión racista en el mundo. Eso era una cosa que también la tenía, sí, pero como bien clara en sus objetivos. Quería expandir el territorio, quería que Alemania, como había perdido tanto territorio en la Primera Guerra Mundial, quería recuperar, pero no se quería conformar con recuperar lo que había perdido, sino que quería que toda Europa fuera de él, y cuando eso se lograra, él le iba a empezar a echar ojo a los otros continentes, porque no se iba a conformar con nada. Llegó a imaginarse y a desear que el idioma alemán se convirtiera en el idioma mundial. También llegó a desear con su ser completo, porque pues Satanás es el que lo manejaba así con los hilitos. Él llegó a desear que así como se alababa o se alaba al Señor, a Dios, que lo alabaran a él. Entonces uno llega a ver esas ideas que él tuvo con el saludo, ¿no? El saludo hacia Hitler, que él mismo lo hacía también como para recordarle a todos que era lo que tenían que hacer. Porque, ¿qué decía la Biblia? Aquí hay un ejemplo y una prueba de que cómo lo manejó Satanás. En Lucas 4, 6, 7 está la historia cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para el desierto, y allá estaba Satanás, y Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo: mira, aquí están todos los reinos del mundo, esos te los voy a dar a ti, porque a mí la autoridad fue entregada, así que yo puedo hacer con esto como yo quiera. Te las doy a ti, con la única condición es que me tienes que adorar. Y entonces, ¿qué quiere decir adorar? Adorar quiere decir tal vez arrodillarse o acostarse por completo en el piso, o como hace uno en la iglesia cuando escucha esas alabanzas geniales, que uno levanta las manos en adoración a Dios porque siente esa necesidad. Él quería eso. Entonces la forma que a Hitler se le ocurrió fue levantar una mano, porque él lo que quiere es que a él se le alabe y se le adore. Y el saludo ese que tienen es como Heil Hitler, que quiere decir como al grandioso, como al único, como al exaltado. Cada vez que hacían ese saludo, le estaban diciendo a él eso. Y eso es lo que Satanás a través de Hitler quería como absorber esa adoración que siempre la ha buscado. Le dijo: te doy todos los reinos si me das esa adoración que yo necesito. Y pues obviamente Jesús le dijo que no. Le dijo: vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y él pues obviamente eso no lo entendió. ¿Qué pasó
con el famoso cuento de la raza superior. La raza superior, ya les he contado de Darwin y que leyó el libro por casualidad de ese hombre, y ese hombre tenía todo ese discurso de la rata, casi, de la raza superior. Y aquí eso es lo que promovió tanto Hitler, que él quería, pero ni siquiera él, cuando uno se pone a pensar en la raza superior, y él no pudo con matemáticas, ni con idiomas, ni con ciencias, ni con filosofía, no pudo con ni siquiera arte, no pudo con nada. En el colegio no fue un hombre que se destacara, y él se creía raza superior. Eso da como risa la contradicción. La raza superior es algo que él le empezó a decir a la gente alemana, que como les habían ido tan mal en la Primera Guerra, no les había ido tan mal, pero con el Tratado de Paz de Versalles, mejor dicho, se tiraron a Alemania, y él quedó con ese resentimiento, y él sentía que ellos de verdad eran una raza, ellos querían convencerse de que ellos de verdad eran una raza superior, y que los otros eran inferiores, y los otros, me estoy hablando a los judíos, pero también quería ver que los otros de los otros países eran inferiores, y él quería sobreponerse a ellos. Y entonces vamos a leer lo que dice Jesús en Génesis. Ni siquiera Génesis, en Filipenses 2:38 dice, que no hagas nada por orgullo para impresionar a los demás, sino que con una actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que uno mismo. O sea, a Dios no le gusta nada de eso, de que uno se enseñoree, de que uno domine a una persona a otra persona. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia en Génesis 1:28 dice que Dios nos dijo que llenáramos el mundo y que lo gobernáramos, y que teníamos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Así que nos dio el dominio sobre las aves y sobre los animales, pero no nos dio el dominio sobre el hombre. ¿Y qué quería Hitler? Quería dominar, pero por completo, que no hubiera opción de partido que quisiera el nivel, o pusiera una oposición o unas ideas distintas. No, él quería acabar con todo. ¿Cuál fue el plan estratégico que tuvo? Cuando ya las cosas pasaron, Alemania no pudo pagar la deuda que tenía, que le habían dado pues por el Tratado de Paz de Versalles, y la gente en Alemania empezó a perder sus trabajos de una manera tenaz, terrible, y llegó a haber una crisis política porque los partidos que había no se podían poner de acuerdo. Entonces este partido, Hitler aprovechó la oportunidad y surgió un partido que se llamó el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes. Ese es el partido nazi. Al principio no lo dirigía Hitler, pero allá llegó, y cuando llegó al poco tiempo empezó a dirigir la cosa. En 1920 se formó este partido. Para 1923 Hitler trató de dar un golpe de estado, y fue lo que les conté la vez anterior, que no le funcionó y resultó preso, y allá escribió su libro de Mi lucha. Desde ahí él ya tenía planeado, en la cárcel él planeó el libro, lo escribió, y desde ahí ya tenía planeado todo no creo que todos los detalles, pero ya la idea del holocausto y la base y la maqueta de lo que iba a ser el holocausto ya lo tenía planeado. Algunos dicen que él llegó al gobierno legítimamente, pero obviamente no lo llegó porque él no cumplía los requisitos, pero hubo alguien que tuvo que haberle firmado aquí un papelito, una autorización, una mentira aquí y una mentira allá, y lo dejaron colar y se infiltró, un colado. Eso es Hitler. Cuando él llegó al poder fue en 1933. Dicen que eso fue en enero. Y el 26 de abril no se esperó nada y ya creó lo que conocemos como la Gestapo, que es una policía secreta. Lo que pasa es que la Gestapo era una policía que quería aplastar toda posibilidad de oposición. Mejor dicho, prohibido decir que el partido era injusto, que era muy duro, que eran gente enloquecida, o simplemente una opinión diferente. Todo eso estaba prohibido. Entonces lo que se hizo antes de que pasara la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en 1939 y la Gestapo se formó el 26 de abril de 1933. 6 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron una idea, pero mejor dicho, macabra totalmente. Muy, muy sagaz y muy macabra. Porque con esto de la Gestapo no tenía ninguna regulación gubernamental. No había ningún ente que lo pudiera vigilar o al que tuviera que rendirle cuentas. Así que ellos hicieron lo que quisieron. Y toda esta campaña de propaganda política se encargó de asustar a la gente, porque esto es lo que ya les he explicado tantas veces, que usan el miedo como cuando hace poquito pasó aquello de las gripitas, del virus aquel, el miedo que usaron, el miedo. Y aquí las campañas de publicidad
para lo de la Gestapo, era mostrando que había ojos y oídos y que dando a entender que ellos estaban escuchando todo y que se estaban enterando de todo y que a cualquiera que se le ocurriera hacer algún comentario indebido, venían por él. Entonces la Gestapo era una policía secreta, pero se mostraba en las ciudades de día, la gente los veía y me hacía que la gente sintiera un miedo terrible, pero nunca venían a hacer los asaltos o a llevarse a las personas de día, venían a la madrugada con el timbre. Entonces cada vez que a alguien le timbraban a la madrugada, era seguro que habían venido por él, o sea, que se lo iban a llevar preso, que le iban a pegar, que lo iban a matar, no se sabía cuál era el destino. Lo de la Gestapo fue una cosa muy impresionante porque toda esta filosofía de Hitler que él tenía con su partido nazi se divulgó en los colegios, hasta los mismos niños se encargaban de decir, mire, allá hay un judío. La gente se empezó a acusar a sí misma, la gente empezó a hacer el sapo como siempre habrá sapos en todos los idiomas y en todos los países, el sapo, que decía la verdad, supuestamente que había un judío, pero también aprovechaban para, si había alguna razón específica que querían vengarse de alguien, si tenían un enemigo, pues llamaban a los de la Gestapo para que se lo llevaran. Y así ocurrió, la gente se volvió entre ellos mismos a acusarse y eso hizo que fuera más difícil esconderse. Tenemos el diario de Ana Frank, que cuenta, es una adolescente que cuenta cómo fue su historia de niña, todos los años que duró escondida y finalmente pues los mataron, pero escribió un diario durante todo ese tiempo de escondite. Pero siempre habrá gente de Dios que ayuda a alguien, siempre habrá gente que les llevaba, vemos en las películas cómo les llevaban comida en una bolsa, les dejaban alguien que se encargaba, una persona que a pesar de todo desafiaba al monstruo y al miedo y a locas cosas, y Dios siempre guía a las personas para que ayuden a otras. No se puede uno o sumarse a ese tipo de gente que sapea y que hace el mal. Siempre habrá alguien que se arriesga a llevar la contraria por la buena causa. ¿Qué más pasó? Dicen que si a Hitler le hicieran no, es como, mejor dicho, si los psiquiatras de esta vida actual le hicieran el análisis que ellos se lo hicieron, ¿cómo lo diagnosticarían a él? Les voy a leer. Dirían que él es, o que fue, narcisista, esquizofrénico, paranoico, bipolar, y había otras palabras más que la verdad ni me acuerdo y ni las copié, pero ya con eso tenemos una idea de cómo era su personalidad de confundido, a pesar de que Satanás lo usa y a pesar de que Satanás lo está usando como una marioneta, no deja que la persona como que tenga uso de la razón, no le deja como decir, bueno, tiene privilegios por estar en este equipo. El que trabaja para Dios con privilegios. El que trabaja para Satanás trabaja para un enemigo que ataca a la misma persona que le está sirviendo. ¿Qué pasó, como dicen, con las drogas en el Tercer Reich? Eso, toda la parte de la vida de lo que fue Hitler cuando estuvo en el poder, esa es la parte que yo digo que el diablo los ataca, porque él consumió todas las drogas habidas, imaginadas y por haber. Dicen que es el equivalente a los nombres, los equivalentes de las drogas que hay ahora. Sería que consumió mucho opio, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y se la pasaba tomando tranquilizantes. Era una persona totalmente inestable. ¿Y qué le ocasionó toda esa inestabilidad? Pues obviamente todas esas drogas. ¿Qué dice Dios de las drogas? Porque hay drogas que dicen que son naturales y otras drogas químicas, y por lo visto él aquí mezcló todo y hizo, mejor dicho, un festival de drogas que consumía él mismo. Entonces, ¿eso qué le causaba? Primero le causaba ansiedad, le causaba un desorden sexual, porque parece que tal vez no lo tenía o no se sabe, pero obviamente, si uno ve a las personas que consumen supuestamente la plantica aquella y se les ve caminando en la calle así como idos, como dormidos, ¿qué dice la Biblia? Despiértate tú que duermes y te iluminará y te alumbrará Cristo. Dios no nos quiere con la mente ida, con la mente dormida, que uno se ve así, que la gente a veces dice que eso es paz, pero eso realmente no es paz, eso es una trampa, eso es un engaño. La paz de Dios no viene como con una nube en el cerebro. No, la paz de Dios viene con gozo, la paz de Dios viene con prosperidad, con tranquilidad, con amor. Y todo lo del diablo viene con trampa. Y aquí él tratando de buscar una calma, una paz interior, una cosa que le permitiera seguir, él perdió los límites. Lo del holocausto fue una cosa completamente de un dictador como loco.
las ideas del holocausto, todos los detalles que uno ve en las películas y lo que los libros cuentan y lo que los testimonios de los que se salvaron cuentan, son cosas totalmente de alguien que tenía no solo un rayón, sino 1000. ¿Y qué le ocasionaba todo eso? Esas drogas. Dicen que el manejo de propaganda, como manejaron la propaganda nazi, fue una cosa muy, también de mucho rayón, una cosa muy, manejaban a las masas completamente, manejaban hasta con la hipnosis, llegaron a manejar la gente. La gente estaba completamente sometida y la maldad se esparció. El diablo se encargó de crear un líder y de que muchos otros sublíderes le ayudaran a mantener todo su plan maligno. ¿Qué más dice? Entonces, cuando uno piensa cómo maneja el diablo y cómo lo manejó, no le dio, Hitler ya había dicho, cuando vieron que estaban perdiendo, Hitler dijo, tenemos que matarnos todos. Y la gente decía, pero vamos a perder a Alemania, Alemania se va a borrar del mapa. Y él dijo, no importa, él quería que todos se mataran y que se suicidaran y que tal vez se dispararan unos a otros entre ellos mismos. Y mucha gente no le hizo caso, pues porque la gente también pensaba que por qué destruir un país que podía tener un futuro, que no toda la gente estaba de acuerdo con él. Y él decidió, ahí él tenía una mujer, me parece que era como una amante, que se llamaba Eva Braun. Y ella decidió irse a Berlín, a pesar de que él le había dicho que no fuera. Llevando la contraria, se fue y dijo que ella se iba a quedar con él hasta el final. Y como él le vio esa gratitud y ese heroísmo, perdón, decidió casarse con ella y al día siguiente se suicidaron. No se sabe exactamente los detalles. Unos dicen que ella tomó un veneno, otros dicen que le dio el veneno a ella y que después él se disparó. Esos detalles no se saben. Pero lo que sí se sabe es que su vida psicológica, su vida sexual tuvo mucho desorden. Y obviamente yo me imagino que la vida sexual tuvo desorden porque consumir todas esas drogas a la vez era no tener calma, no tener paz, era tener confusión completamente mental, que yo creo que él ya no sabría exactamente, no era muy consciente de lo que era real y lo que no era real. Él deseó que todos los niños en el colegio se supieran lo que era su partido nazi, que pertenecieran, que adoraran ese partido, que fueran fieles hasta con la vida. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo, yo creo que en el fondo él sabe que no va a ganar la guerra porque pues yo creo que sabe lo que la Biblia dice. Nosotros nos hemos leído la Biblia y uno sabe el final. Yo creo que él también lo sabe, pero lo que sí hace es que él se gana muchas batallas y cuando se encuentra un líder así como este Hitler o como el que les hablé la otra vez que les traduje lo que les traduje, Noah Harari que está hablando de las cosas que voy a hablar en un futuro. ellos metieron esa idea de la raza superior. Y el Hitler se creyó que él y su gente eran una raza superior, aunque él no trataba con respeto a su propia gente. Así como el diablo lo trataba a él duplicó ese comportamiento. Y el diablo no le dio ninguna garantía ni ningún beneficio por pertenecer a su club, nada. En cambio Dios, cuando uno pertenece a Dios, uno vive en paz. Y nos dan una cosa que la gente añora, que es la inmunidad. Eso en los programas de las competencias, inmunidad. ¿Y quién tiene inmunidad? El Hijo de Dios, porque los hijos de Dios, como yo y como tú espero, nosotros vamos para vivir una vida eterna en paz, además en un lugar espectacular y vamos a tener una vida mejor que la que hemos tenido aquí, va a ser un premio. Y Satanás no tiene no puede ofrecer inmunidad porque él no la tiene, porque no la maneja, y a pesar de eso tratan muy mal a todas las personas que deciden trabajarle, a pesar de que la persona se venda por plata o se venda por poder. Hemos visto la traición, hemos visto las personas que hacen las promesas en la época antes de que los elijan, prometen lo que sea, prometen y la gente cree. ¿Y qué dice la Biblia? Por los frutos los conocerás. Puede ser posible que alguien haya tenido una vida injusta o lo que sea y se arrepienta, pero uno también va a ver esa palabra que Dios daría y los frutos de la persona después de su cambio de vida. Pero otras personas aprovechan a la promesa y cuando ya tienen atrapado a todo un pueblo, se quitan la máscara y se les ve el diablo. Y después y les entrevistan y les preguntan y qué dicen de malas. ¿Has oído eso? No todos dicen de malas, solamente lo he escuchado creo que una vez. Pero la actitud de lo que la gente espera del que escogieron, no. Y es ¿por qué escogieron a una persona que no tenía fruto? No, solo tenía palabras. Entonces a la hora de decidir la gente escoge por las palabras bonitas, por las palabras de la promesa, que dice, ay sí, saben lo que yo sufro y entonces están diciendo que ahora sí me van a ayudar. Dios dice que por su fruto lo conocerás. Y aquí tenemos todo el esquema de lo que es el engaño, la mentira, porque Satanás es padre
y es padre de la mentira y en él no hay verdad. Así que todos los que trabajen para él van a trabajar en esa mentira y tenemos que aprender el esquema para no volver a caer una y otra vez. Así que aquí los dejo. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos el próximo video con lo que ya les dije que voy a hablar un poco así, lo que no es la raza superior, sino ahora, ¿qué pasó? Como que la raza superior no dio resultado, entonces ahora está Satanás, su nueva idea de la raza inferior. Y quedamos en continuar. Muchas gracias por estar aquí, dale un like, comparte este video con alguien y nos vemos la próxima semana en Así Aconteció. Muchas gracias.